Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como @loslibros_de_Lupita. Yo soy Lina y me encuentran como Trenzalor92. Todas las fotografías de los casos los podrán encontrar en nuestro Instagram y canal de YouTube. Estamos en ambos sitios como Las Catrinas Podcast, todo junto sin espacios. También pueden escribirnos a lascatrinaspodcast@gmail.com. El día de hoy vamos a hablar de unas asesinas seriales que operaron en México entre 1945 y 1964. Se trata de 4 hermanas que secuestraron y asesinaron a casi un centenar de personas, mientras administraban varios burdeles donde obligaban a niñas y jovencitas a prostituirse. Estas psicópatas sexuales tienen el récord Guinness de la asociación de asesinos más prolífica, con 91 homicidios confirmados. Por supuesto que estamos hablando de las Poquianchis. Las hermanas Carmen Delfina María de Jesús y Luisa González Valenzuela fueron el producto de una familia disfuncional, obviamente. Mientras su madre Bernardina era una devota y abnegada practicante del rezo del rosario, muy católica la señora, su padre Isidro era un violento, abusador y machista, el cual para aderezar esta combinación era un adicto al alcohol. Su padre Isidro Torres formó parte de la policía rural durante los años del Porfiriato, el cual estaba encargado de viajar por la ciudad y asegurarse de que todo estuviera bien. Como mencioné al inicio, Isidro era una persona muy violenta, que a menudo abusaba de su poder. Y un pequeño ejemplo fue que le disparó a un hombre con el que tuvo una pequeña discusión. Para darnos una pequeña idea de lo estricto que podía ser con sus hijas, si notaba que usaban un maquillaje que no le gustaba o una ropa que él consideraba atrevida, las encerraba en la cárcel de la ciudad, según él, para darles una lección. Por su comportamiento se empezó a hacer de muchos enemigos, por lo que él, su esposa y sus hijos decidieron mudarse a una pequeña aldea en San Francisco del Rincón, Guanajuato, llamado San Pancho por los lugareños. Al ser una familia numerosa y de pocos recursos, a medida de que las hermanas González Valenzuela iban creciendo, tenían este miedo constante a la pobreza, por lo que ya de grandes vieron la manera de convertirse en empresarias. Eso sí les admiro. El que se hayan querido superar, pues obviamente. Sí, el que hayan querido ser empresarias, o sea, mujeres empresarias en esa época, las admiro. Esa parte nada más. Fue una buena idea, la ejecución no tanto. Ándale, el fin no justifica los medios. Así es. Por este motivo, empezaron a abrir algunos negocios en la ciudad, con algún dinero que tenían. Abrieron un salón en San Pancho y este bar, aunque no traía tanto dinero, pues sí les daba lo suficiente para comer. Y pues sí, como decía Lynn, es obvio que no tuvieron una infancia sencilla. Su madre era una fanática religiosa y su papá un hombre violento. Pues lo que ayuda también a explicar un poquito el por qué estas hermanas repetían esos comportamientos violentos y hasta de tortura con las muchachas que trabajaban para ellas. Y digo trabajaban porque, según los reportes, estas muchachas estaban ahí a fuerzas. Tras el fallecimiento de sus padres, pues Delfina fue la que tuvo la idea de iniciar ese negocio en su pueblo natal de Guanajuato. Creo que fue esa misma carga moral o esa misma carga religiosa que les inculcó tanto su madre, que ella percibía vicios por todos lados y pues también se dio cuenta de que podía lucrar con eso. Ahí fue cuando ella decidió abrir una cantina en la que habría prostitutas. Por ahí de los 50, las hermanas Delfina, María de Jesús y María Luisa ya tenían sus negocios consolidados. Eran dueñas y administradoras de 3 burdeles. María de Jesús era la dueña del bar Poquianchis, en León de Guanajuato, y según declaró, ya prostituía mujeres desde 1950. Este bar se lo compraron a un tipo al que le decían el Poquianchi, y pues la gente le seguía diciendo hacia el lugar, o sea, un apodo así creo que se queda. Y pues el apodo pasó a María de Jesús y con el tiempo también se le conoció hacia sus hermanas. Delfina, por su parte, tenía el Guadalajara de noche en Lagos de Moreno, Jalisco, y uno más en la calle Allende en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. María Luisa, apodada Eva la Piernuda, solo había ayudado a sus hermanas al principio como cajera, para después retirarse e irse a vivir a El Salto, Jalisco.
En sus declaraciones, ella mencionó que sabía muy poquito de los negocios de sus hermanas, que ella nunca había participado en eso. Eso nunca se lo pudieron sonsacar. Como mencioné antes, ellas ya estaban bien establecidas y con sus negocios prosperando, pero en 1962, por orden del gobierno municipal de León, Guanajuato, las casas de citas, pues como le llamaban para que no sonara tan horrible, prostíbulo, pues fueron clausuradas y prohibidas, por lo que María de Jesús tuvo que llevarse a las mujeres al Guadalajara de noche, en Lagos de Moreno, Jalisco, en espera de resolver su situación. Intentó poner pues otro bar ahí mismo en Guadalajara, pero no le pegó. Creo que le quiso también poner Guadalajara de noche, como si fuera una extensión o un 2.0. 2.0. Ajá. Exactamente. Pero pues no le pegó. También ya traían encima el estrés de que les habían cerrado el burdel, y poco después, el 21 de abril de 1963, las hermanas Valenzuela González, o sea las Poquianchis, sufrieron una nueva tragedia. El hijo de Delfina, llamado Ramón Torres González, el Tepocate o el Tepo, fue asesinado durante un tiroteo producto de una riña que tuvo con agentes de la policía. Delfina, su madre, observó todo y cuentan quienes estaban ahí que no derramó ni una sola lágrima. Pero la venganza, ¿qué tal? O sea, un poquito después de lo ocurrido, contrató a varios militares para que asesinaran a los agentes judiciales que habían matado a su hijo. A raíz de esto, pues se llamó muchísimo la atención mediática y judicial y cayó de lleno sobre ellas y le cerraron también el Guadalajara de noche, por lo que las Poquianchis no tuvieron otra opción más que irse a San Francisco del Rincón, donde estaba el otro local de Delfina, y se llevaron a todas las chicas y al resto de gente que trabajaba pues para ellas hasta allá, hasta Guanajuato. Como ahí también estaba prohibida la prostitución, o sea, la prohibición ya estaba a nivel estatal, en todo Guanajuato. Estuvieron encerradas por aproximadamente 7 meses. O sea, imagínense, si las mismas madrotas ahí, o sea, las Poquianchis, padecían escasez de comida o les faltaban de repente cosas para su higiene personal, imagínense al grupo de chicas que tenían ahí retenidas. Pues algo tenían que hacer para sacar feria, por lo que María de Jesús trasladaba a jóvenes en camionetas a los pueblos aledaños para prostituirlas en cuartos que se encontraban por ahí abandonados, en el campo o en donde se pudiera. Así era como le sacaban la vuelta a que las agarrara la policía. A estas alturas, las Poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que les auxiliaban en sus labores o en sus crímenes. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas y niñas reclutadas, raptadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército, conocido también como el Águila Negra, quien hacía de guardaespaldas, cuidador del burdel y, por supuesto, amante de Delfina. También se le conocía como el Gran Verdugo y Torturador. Él llevaba también a las muchachas inútiles o rebeldes al rancho San Ángel, donde las dejaba morir de hambre y después incineraba sus cadáveres tras rociarles gasolina. Otro miembro de esta banda criminal era José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, el Verdugo, quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo. Cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que era sometida, se encargaba de asesinarla y de enterrarla. Se sabe que también había policías y militares que utilizaban los servicios de las niñas esclavas, todo gratis, obvio, ¿no?, a cambio de la protección para el burdel y para las hermanas. La neta, aunque no lo hubiera encontrado esto en las notas periodísticas, lo hubiera asumido, porque pues no manchen, o sea, son un montón de años que estuvieron desapareciendo niñas y a clientes y nadie reportaba nada, o sea, huevo que tenían un chingo de gente en la nómina. Ahora hablemos de cómo operaban estas mujeres infernales o mujeres diabólicas, como las bautizó la prensa en cuanto se supo lo ocurrido. En 1962, cuando las autoridades de Guanajuato decidieron clausurarle los burdeles y cantinas de la ciudad, a las hermanas ya para ese entonces solamente les quedaba el Guadalajara de noche, que tenían en Lagos de Morenos. Eva, la menor de las hermanas, se había trasladado a Matamoros, Tamaulipas, e inauguró la Piernuda, y solicitaba a su hermana enviarle carne fresca para mantener el negocio. Ella era la que decía que no había participado en nada, ¿no? Pues obviamente no le creímos, Lupita. Digo yo, por si les quedaba alguna duda a alguien. No, yo nunca supe nada. Pero sí mándame más muchachas.
Un poco después, las hermanas adquirieron el rancho Loma del Ángel, que se convirtió en el centro de operaciones. Buscando obtener las mayores ganancias, Delfina decidió que lo mejor sería robarse a las niñas más bonitas de los pueblos que estuvieran ahí cerca, sin importarle obviamente si eran todavía unas niñas. Otras veces las hermanas González, con la ayuda de un capitán del ejército, el Águila Negra, que como bien comentaba aquí, que como bien comentaba Lupita, aquí nos damos cuenta la cantidad de personas que estaban involucradas en este asunto, que como suele suceder en estos casos, siempre la red es muy muy grande, y para que pasen tantos años y que pues ahora sí que no haya ningún tipo de repercusión, es que obviamente había gente involucrada ahí, como policías, militares en este caso, gente del gobierno, y pues un chingo de gente, así es. Este capitán, que también era el amante de Delfina, simplemente elegían y arrebataban a las jóvenes de las familias y obviamente nunca las volvían a ver. Contrataban personas que les ofrecían trabajo a estas muchachas como empleadas domésticas para sus hijas, pero pues se las llevaban al burdel, donde el rito, por decirle de alguna manera, era desnudarlas y violarlas por estas personas. Posteriormente las bañaban con agua fría y las bajaban inmediatamente al bar para que comenzaran a prostituirse, pero pues como iban llegando, ¿no? Mientras más pequeñas, era mejor porque atraían más clientes. No me sorprende para nada. Porque pues gente enferma siempre ha habido, ¿no? Uh-huh. Las hermanas y Zúñiga, el Águila Negra, controlaban a las chicas, detenidas contra su voluntad, porque pues ¿quién chingados va a querer vivir en un lugar así? Obviamente nunca se les permitía salir, por obvias razones, y el negocio creció rápidamente. Bueno, desde que empezaron a hacer un chorro de dinero, prostituyendo gente y vendiendo alcohol a soldados, concejales, policías y aldeanos, que pues todo aquel que estuviera dispuesto a pagar. La dieta de estas chicas explotadas consistía en solamente 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. A los 25 años ya se les consideraba como, pues que como ya estaban viejas, ¿no? Y que no servían. Pues sí, o sea, tomando en cuenta que se las robaban de 11 años, 12 años, ya las habían 11, trabajado pues por al menos 13, 14 años. Y en condiciones tan zarras como las que estás describiendo, también cuánto iban a durar con buena calidad de vida estas chicas. Imagínate cómo iban a estar a los 25 años, a veces uno más o menos a esa edad viviendo una vida más o menos bien, se ve jodidón. Imagínate. De mí no vas a andar hablando, por todo eso. De mí no. Imagínate, ellas, ¿no? Pasando por todo este infierno. Ajá, sí, la verdad sí. Entonces te digo, ya a los 25 años ya las consideraban pues viejas y las entregaban a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, el cual las encerraba en el rancho y las dejaba sin comer ni beber por días. Aunado a todo esto, las golpeaba con tablas de madera que tenían clavos afilados, las quemaba con planchas, las lanzaba desde la azotea o les destrozaba la cabeza a golpes. Cuando ya estaban muy débiles, las enterraban vivas dentro de la propiedad. Este nivel de maldad se me hace como que demasiado, porque, o sea, después de someterlas a ese infierno por años, o sea, porque si te pones a ver como que la línea de tiempo y por todo los años que estuvieron como que activas, o sea, ¿por qué no simplemente, pues si ya no te sirve, ¿por qué no matarlas? O sea, ¿por qué someterlas todavía a una tortura final? O sea, ya se me hace demasiada maldad. Definitivamente estaba súper dañada esta gente. Y sí, tienes razón, o sea, ya le sacaron todo lo que pudieron esos años en los que las estuvieron prostituyendo. Y también, pues no era como que las trataban muy bien. Entonces fue una tortura constante todos esos años. O sea, ni siquiera las dejaron morir en paz. Y hasta su último aliento pues hicieron lo que quisieron con ellas, ¿no? Las chicas que eran más populares entre los clientes y llegaban a quedar embarazadas, primeramente pues eran golpeadas porque era como que pues un error, ¿no? Después las obligaban a abortar para continuar con los ingresos, obviamente, que estos les proporcionaban. Y estos fetos eran arrojados al patio trasero del rancho principal, ahí en la Loma del Ángel. O sea, solamente a las mujeres que consideraban que valía la pena les practicaban el aborto.
Si ellas consideraban que era, pues, como que ni siquiera valían la pena, pues simplemente pues se deshacían de ellas, ¿no? Imagínate también qué traumático, o sea, eso que estás contando, te están obligando, porque creo que sí era obligado, o sea, las estaban obligando a abortar y No, ahí mismo donde definitivamente. vivían, o sea, simplemente en el patio arrojaban los fetos. Así es. Eso también es, bueno, yo lo veo como Es una parte de la tortura mental, tortura. ajá. Exactamente. Es un recordatorio constante ahí de quién está en el poder y de lo que les puede pasar a ellas. Sí, te digo, todo lo que hacían estaba encaminado a tenerlas sumergidas en ese terror, pues. Si una niña se enfermaba demasiado debido a la desnutrición, porque pues pinche dieta de la chingada, o alguna enfermedad de transmisión sexual, o a un aborto improvisado que pues qué tantas medidas pues higiénicas pudo haber tomado la persona que les practicó algunos de los abortos, las encerraban en una habitación hasta matarlas de hambre, o incluso otras de las mismas chicas eran obligadas a golpearlas hasta la muerte con palos o troncos pesados. Es sabido que el abuso a una persona puede incluso convertirla a ella misma en un abusador, como sucedió con María Gómez, Lucila Martínez, Guadalupe Moreno, Adela Mancilla y Esther Muñoz, las cuales inicialmente eran prostitutas ahí mismo del burdel, pero terminaron siendo cómplices a cambio del respeto de sus vidas. Estas mujeres castigaban a las otras chicas arrastrándolas del cabello por todo el lugar para posteriormente meterlas en una habitación y darles con una pala hasta dejarlas inconscientes. Todos estos maltratos, como bien comentamos ahorita, pues eran simplemente severos métodos de control sobre ellas. También era muy común que sus abusadoras espiaran a las chicas a través de rendijas u hoyos mientras estaban con clientes. Y cuando encontraban un pecado, ya mencioné que eran muy católicas, porque eran muy católicas. Para ellas, si bien la prostitución no era un pecado porque pues a eso se dedicaban, sí era un pecado, por ejemplo, los dedos en la boca, el sexo anal, actos lésbicos o las orgías. Por lo que si encontraban alguna de las chicas practicando algo de lo que acabo de mencionar, les aplicaban terribles torturas y humillaciones. Como casi todos los días descubrían actos inmorales, casi todos los días pues había algún tipo de maltrato sobre las muchachas. Los castigos eran cosas como golpes con palos llenos de clavos, quemaduras con hierros calientes o pinchazos mientras la víctima sostenía 3 ladrillos, o sea, uno en la cabeza y 2 en las manos. También les quitaban la comida, violaciones obviamente, palazos y latigazos. O sea, todavía que las obligaban a prostituirse, tenían que hacerlo exactamente como a ellas les pareciera bien o les pareciera aceptable. Exactamente. O sea, hasta allá llegaba su dominación o su necesidad de control sobre ellas. Exactamente, porque te digo, o sea, no sé, ya estás con un cliente ahí todo pinche enfermo y te está pidiendo, no sé, por ejemplo, sexo anal, y si esta hija de su puta madre te está viendo por la rendija y lo ve, o sea, o te chinga el cliente porque no estás obedeciendo, o te chinga la otra porque lo hiciste, entonces, pues, ¿qué haces? O sea, imagínate, pues, estar viviendo, ahora sí que pues, entre la espada y la pared. Aquí ya vamos a entrar en una parte algo controversial en cuanto a que si fue verdad o no, pues hay muchas versiones que dicen que esto no fue más que la prensa haciendo pues su agosto con la noticia y poniéndole de más porque ayer, ahora y mañana esto es lo que vende. Entonces aquí sí vamos a aplicar la de se dice. Por si fuera poco tanta crueldad, las poquianchas comenzaron a practicar el satanismo con el objetivo de tener más dinero y protección. Cada ingreso de carne nueva era la realización de un extraño ritual. Se dice que las hermanas formaban una estrella de 5 puntas y ponían veladoras encendidas y sacrificaban un gallo. Después de esto, se untaban la sangre del animal sobre sus cuerpos desnudos. Las nuevas muchachas eran violadas y sodomizadas por sus cómplices y ellas disfrutaban la escena. Posteriormente, obligaban a las víctimas a realizar un acto zoofílico con un macho cabrío o un perro, seguido de una orgía donde participaban todos. Tras la inclusión de estos rituales, las hermanas tuvieron la idea de un nuevo negocio: vender la carne de los cuerpos de las prostitutas asesinadas por kilo en el mercado. Aparte de ultradañadas, capitalistas al extremo, ¿no?
Yo no estoy tan segura de que sí haya pasado de esta manera porque pues se suponía que eran extremadamente religiosas, pero luego digo, ok, sí, súper religiosas y pues eran madrotas, ahí como que no me cuadra. Entonces, ¿Por qué no te cuadra, Lupita? a lo mejor sí pasó, pues, ay, no me hagas entrar en... No, no, ya. Ese ya va a ser otro tema Ajá, para después. pero te digo, o sea, eran súper religiosas, pero se dedicaban al negocio de la prostitución. Probablemente como no eran ellas las que se prostituían, no veían pecado en eso. ¿Por qué? Porque las pecadoras eran estas morras, a sus ojos, ¿no? O sea, Exactamente. ellos Sí, las veían claro. como instrumentos y era como que, ah, sí, pues estoy ganando dinero contigo, pero tú eres la que está sucia y yo no estoy sucia. O sea, La pecadora ajá, eres tú. así me imagino que podría haber funcionado su mente. Se me complicó un poco encontrar evidencia, al menos a mí, no sé si tú sí encontraste algo, de que estos ritos hayan sido verdaderos. O sea, de que sí haya No, yo no. ocurrido. Encontré varias notas que lo decían, pero en todas estaba como que muy diferente la versión. Entonces ahí es donde tú ya empiezas a decir, se me hace que esta parte no es verdad. Sí, o sea, cada periódico que sacaba la nota pues le ponía así como que su granito extra para hacerlo todavía más, para hacer esta historia todavía más vendible. Y en algunos sitios en los que investigamos mencionan esta parte también de la historia, aunque en otras se omite, por lo que no estamos muy seguras también de cómo ocurrió esto realmente. Pero como en los sitios donde lo omiten no se contradice, y yo me encontré en una tesis de maestría que hace referencia a esto, pues sí, un güey hizo su tesis de maestría sobre las diferentes formas narrativas del caso de las Poquianchis. Entonces, me imagino yo Nice. que sabía de qué estaba hablando. Él sí decidió incluirlo. Entonces, nosotras también. En diciembre de 1963, Soledad y María del Pilar se escaparon de sus captores cuando las enviaron a comprar víveres. Como pudieron, llegaron a Guadalajara y buscaron a las señoras Esperanza Sánchez Aguilar, que era madre de la desaparecida Elisa, de 13 años. Buscaron también a Petra Jiménez Mejía y a Virginia Martínez. Todas acudieron a la policía a poner la denuncia y las autoridades decidieron acudir al lugar, rescatando a 12 mujeres en deplorable estado, sucias, desnutridas y enfermas. Ahora sí, la versión de los hechos que más se repite en las notas dice que ocurrió de la siguiente manera. En enero de 1964, Catalina Ortega, una de estas chicas obligadas a prostituirse, logró escapar del Loma del Ángel, o sea, el rancho este donde las tenían retenidas, a través de una pequeña abertura en la pared y huyó. Zúñiga, o sea, el águila negra, y sus compinches buscaron a Ortega para matarla, pero no pudieron encontrarla. Ortega logró contactar a su madre y juntas fueron a la policía de León, Guanajuato, para presentar una denuncia. Realmente tuvo mucha suerte porque los policías con los que habló no estaban en la nómina de las Poquianchis. Estos agentes se movilizaron de volada y obtuvieron una orden de registro y arresto. ¿Qué tienes, No sé por qué digo Lupita? arresto. A ver. Estos agentes se movilizaron de volada y obtuvieron una orden de registro y arresto contra María de Jesús y Delfina, y el 14 de enero allanaron el rancho y las arrestaron, además de rescatar en el acto también a las chicas que tenían cautivas. De esta manera dio inicio una de las historias más escandalosas de prostitución y asesinato en la historia del crimen mexicano. Se dice que las hermanas todavía vestían el negro de luto por la muerte del hijo de Delfina, o sea, el Tepo, que lo mencionamos anteriormente, cuando las arrestaron. La policía y los periodistas encontraron más de una docena de mujeres demacradas y sucias en el rancho, encerradas en una habitación. Cuando salieron, algunas de las chicas señalaron puntos en el suelo y les dijeron que allí encontrarían los cuerpos, refiriéndose a todas las chicas que habían muerto en ese periodo, a clientes y afectos de ellas mismas. Ay, eso se me hizo súper triste. O sea, aparte de estar ahí encerradas, saber que estás conviviendo con tanto cadáver. Y más si algunos iban a ser tus hijos, ¿no? Ándale. Pues las Poquianchis estaban enojadas y gritando obscenidades a sus nuevos acusadores. Estas hermanas no pudieron hacer nada más que ver cómo se llevaban al chofer, al cual pues también arrestaron, ¿no? Y antes de llevárselo se vio obligado a excavar.
Allí las autoridades encontraron cuerpos descompuestos y los huesos de al menos 91 mujeres, hombres que eran clientes y fetos. Pero ese no era todo el hallazgo. También encontraron celdas de castigo espantosas, fosas clandestinas y trozos de carne lista para su venta. ¡Oh, qué feo! O sea, ven como si hay un chingo de caníbales en México. Ok, pues continúa. Bajo una fuerte guardia militar, las hermanas fueron llevadas a una cárcel de San Francisco del Rincón, pero la indignación de toda la gente era tan enorme que fueron más de 2,000 personas las que se acumularon en las afueras de la cárcel porque las querían linchar. Y pues esto obviamente no le convenía al gobierno, que se iba a colgar de este arresto para pararse el cuello, así que trasladaron a las Poquianchis a Irapuato. Pues así trataron de asegurar su vida, al menos hasta que las enjuiciaran, ¿no? Una semana después, María Luisa, o sea, Eva la Piernuda, fue a una estación de la policía en la Ciudad de México y se entregó porque le daba miedo que la lincharan. Ay, pobrecita, no sea que alguien le fuera a hacer daño, ¿no? ¡Hula! Esta señora pensó que era inmune porque un juez le había otorgado inmunidad contra los cargos que enfrentaban sus hermanas, pero cuando llegó a Irapuato también la arrestaron. A pesar de que ella nunca reconoció su participación en los crímenes de sus hermanas, les tocó castigo parejo. Acusadas de casi un centenar de asesinatos, fueron sentenciadas a 40 años de prisión. Sí, 40. Y yo me quedé así como que, ¿qué? O sea, 40 años nomás. ¿Les repartieron los asesinatos a las hermanas o qué rollo ahí? Porque, o sea, suponiendo que sí fueron 90 asesinatos por lo bajito, 90 entre las 4, les toca como de 22, 23 muertos. O sea, que más o menos les dieron ahí como medio año por persona. Súper mal, o sea. Y sí, creo que antes la pena máxima para homicidios o para este tipo de casos sí era de esos 40 años, pero son súper poquitos. Menos mal que pues ya en la actualidad por ahí me tocó leer que las penas para crímenes como secuestros, feminicidios y asesinatos ahora son más altas. Por eso en el caso de los caníbales, ¿cuánto les dieron, Lina, a los feminicidas de Catepec? 320... 300, sí, les iba a faltar vida para cumplir la condena. Ándale, ¿no? 320 y algo, ¿no? Sí. Creo que era 326 o 327. Bueno, pues se dice que sus víctimas fueron liberadas y algunas se establecieron en Estados Unidos, continuando en el mundo de los burdeles. Delfina González Valenzuela, la Poquianchi más vieja, se volvió loca temiendo que la asesinaran en la cárcel. Y el 17 de octubre de 1968, o sea, 4 años después de que las arrestaron, ella pues estaba grite y grite ahí en su celda y había unos trabajadores que estaban realizando reparaciones sobre su celda ahí en la cárcel de Irapuato. Entonces estos trabajadores miraron hacia abajo para ver por qué armaba tanto escándalo y accidentalmente arrojaron una cubeta de 30 kilogramos de mezcla de cemento sobre su cabeza. Delfina agonizó. ¡A huevo! Ándale, karma dónde, ¿no? Y pues cuando recién leí esto dije yo, no, o sea, se va a morir y nada más estuvo en la cárcel 4 años. Pero en la nota también decía que Delfina agonizó durante 15 días con terrible dolor. Ah, o sea, no se murió del putazo. No. Agonizó 15 días con terrible dolor y se dice que murió llorando. Lo celebro. Pues ya le tocaba pagar un poquito, ¿no? María Luisa murió sola en su celda en la cárcel de Irapuato el 19 de noviembre de 1984. Pues a ella mínimo sí se aventó, ¿qué? 20 añitos, ¿no? Ahí. Cuando descubrieron su cuerpo, al día siguiente ya estaba siendo comido por las ratas. Se estaba reintegrando a este hermoso ciclo vital, a la cadena trófica, ¿no? Guacatala. Carmen murió en prisión víctima del cáncer. Y María de Jesús, la más joven de las Poquianchis, fue la única en cumplir su condena. Dicen las malas lenguas que conoció a un hombre de 64 años en prisión y una vez que ambos estuvieron fuera, se casaron y vivieron su vida en la oscuridad y el anonimato. Y finalmente murieron de vejez a mediados de la década de los 90. Y pues ya en fechas más recientes, en 2002, unos trabajadores que limpiaban la tierra para un nuevo desarrollo de viviendas en Purísima del Rincón, Guanajuato, queda para donde está el camino del famoso rancho donde tenían cautivas a las prostitutas que tenían trabajando para ellas. El rancho principal, ¿no? Ajá, su rancho de operaciones, ¿no?
encontraron los restos Sí. de unos 20 esqueletos en un pozo. Las autoridades dijeron que las víctimas probablemente fueron enterradas ahí en la década de los 50 o 60, víctimas de las Poquianchis. Si esto es cierto, aumenta el número de asesinatos a más de 110 personas. Es que, o sea, fueron más de... ¿Cuántos años operaron? ¿20 años? Más de 20 años, ¿no? Ajá, como del O sea, 45 al 64, o como 20 años. 90 se me hacen súper poquitas. O sea, obviamente fueron más, simplemente a lo mejor no encontraron todos los cuerpos de todas las personas que asesinaron. Ah, claro. O sea, más los, pues sí, los clientes, los fetos, etcétera, ¿no? Pero Ujú. esto de estos nuevos 20 esqueletos en un pozo podrían ser de otra cosa y nomás se las están encasquetando porque pues ya, ¿qué dicen ellas? Personalmente, yo creo que estas doñas y todos los que estuvieron involucrados eran unos desalmados culeros que nomás querían lucrar con los cuerpos de un montón de morritas, o sea, querían dinero fácil. Pero después de revisar varios artículos periodísticos, tesis y blogs, concuerdo con algunos de los análisis y estudios, o sea, que mencionan que la prensa y los políticos fueron súper amarillistas y se enfocaron mucho en satanizar este caso, porque así se ajustaba a su agenda de promover la moralidad y castidad, y también lo utilizaron como cortina de humo para muchos casos de corrupción que se estaban destapando dentro del PRI. O sea, todo esto más o menos por las mismas fechas. También por ahí leí que había sido un movimiento maestro también por parte del gobernador de Guanajuato porque quería lanzarse a la presidencia. Necesitaba ajustarse a, pues, a las normas católicas o normas morales, religiosas, como lo quieran ver, y le dio por cerrar todo esto de los burdeles. Entonces, ¿cómo iba a hacer él para quedar mejor parado? O decir, es que en Guanajuato sí somos súper católicos y tenemos la moral súper alta, pues encarcelando a estas señoras. Brujas. Brujas, pues. Con esto no quiero quitarle gravedad a lo zarrísima que estuvo lo que hicieron las Poquianchis, pero sí quiero hacer énfasis en que no son las únicas culpables. Siempre es como que, las Poquianchis, hijas de la chingada, o qué diabólicas, y que así ya está, ¿no? Pero, ¿y el gobierno? O sea, ¿y el chingo de gente más que estuvo involucrada? O sea, todos esos que estaban sobornados sabían lo que pasaba y les valía mientras les llegara su chequecito también. Y pues como dice mi nana, tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata. ¿Tú qué opinas, Lina? Por dos todo lo que dijiste. No, o sea, básicamente lo que tú comentas, pues siempre en estas redes tan grandes de trata de blancas o trata de personas en general, hay mucha gente involucrada. Y o sea, sí, o sea, ahorita se centra como que la atención y en su momento las Poquianchis, pichis brujas, que sí es cierto, ¿verdad? Sí fueron muy hijas de la chingada, Sí, pero sí, a lo sí. mejor su negocio no les hubiera ido tan bien si tantas personas no hubieran permitido que eso se llevara a cabo por tantos años. Entonces, te digo, por ejemplo, también hace que como 2 meses estaba viendo el documental en Netflix, el de Surviving R. Kelly, en donde pues igual hablan que como por 20 años este vato pues abusó de muchos menores de edad. Y a lo que yo mientras miraba todo ese documental era todo, si lo hizo por tantos años, hubo mucha gente involucrada, como nadie hizo pinches nada, pues, o sea, es lo que a mí no me entra en la cabeza. Y en este caso también, o sea, si ese negocio les duró por más de 20 años, es que simplemente hubo mucha gente que lo permitió. Entonces, pues ahí, pues sí, lástima, mucha gente no pagó pues su deuda, más que pues aparentemente estas Y rucas sus ayudantes directos. y sus ayudantes directos y pues algunos de los mismos clientes, porque pues ahí mismo dijeron que algunos de los cadáveres que encontraron ahí pues también pertenecían a unos hombres, ¿no? Ajá, que si llevaban mucho dinero en efectivo y se daban cuenta, pues cuando se iba al cuarto con una de las prostitutas, lo mataban para poder quedarse con esa lanita que trajera. Vaya, vaya. Pero, o sea, sí, yo digo, fueron unas viejas super culeras, se aprovecharon pues de estas niñas y de los papás de las niñas también, o sea, que las mandaban con ellas porque según esto las iban a acomodar, a lo mejor en alguna casa para que trabajaran de limpiadoras.
no dudo que sí. Sí, pues que les iban a dar trabajo. Ajá, sí, no dudo que lo hicieran pensando que les iba a ir mejor ahí que estar pasando hambre, a lo mejor con ellos. Así es. Se aprovecharon de la necesidad de la gente, se aprovecharon de las aspiraciones o de la ilusión de estas niñas y qué zarra, la neta, al menos las agarraron. Se me hace zarra y me parece muy mal que todas las personas que estaban sobornadas, o sea, porque creo que se encontró un cuaderno de ella donde decía a quiénes les daba pagos, a qué oficiales les daba pagos, a qué gente del gobierno, y mira, no se hizo nada. Gente que tiene mucho poder, Lupita. O sea, todos esos oficiales, Pues bien, los gracias. miembros del ejército, los políticos que iban y pues reclamaban mercancía gratis, como ellas les decían. Y también, Lupita, bueno, si te pones a pensar ya y te pones más así, o sea, ya ves que dices que las movieron de una ciudad a otra porque pues tenían miedo que las lincharan, ¿no? Y era mucha gente, una turba de gente. O sea, porque toda esa gente, no creo, o sea, se me hace muy imposible que nadie se haya dado cuenta, pues. O sea, ¿por qué hasta ese momento? ¿Por qué antes no había pasado eso? O sea, no me alcanza la cabeza, pues, para entender. Y es en serio, meto las manos al fuego así, de que ahí había gente que visitaba el prostíbulo. Sí, turbo, sí, o sea, si no iban, no estaban ahí en la pinche bola la gente que los quería linchar, pues iban a decir, ay, van a pensar que yo iba o algo, entonces te digo. Y te apuesto que eran los que más Todo muy gritaban. mal. Sí, que se note que yo soy la que más odio les tengo. Ajá, y los de que sí, hay que matarlas para que no digan que yo iba ahí. O sea, estoy segura de que sí. Se me hace muy triste. Imagínate cuántas niñas pasaron por ahí. O sea, encontraron 100 cadáveres, por ahí vi una cifra que decía que eran de 80 mujeres y creo que el resto eran hombres. Y los fetos, pues realmente, aunque digan que los incluyen, no creo que estén ahí contabilizados. No, te digo, definitivamente fue más gente. Duraron muchos años. O sea, esos fueron los que Nada encontraron que, pues, ahí. Exacto. O sea, las hermanas tenían otras propiedades, se estuvieron moviendo entre Guanajuato y Jalisco. Uh-huh. Y pues la que se fue hasta Matamoros también. Sí, te digo, en definitiva no hay que, o sea, ser muy listo para darse cuenta que fueron mucho más las víctimas, pero pues si no encuentran los cuerpos, pues no hay manera, ¿no? De adjudicárselos también. Uh-huh. Al menos estas hermanas pagaron un poquito de lo que hicieron. Ya, o sea, al menos demos gracias de que sí las agarraron y que pues sí las encarcelaran. Me hubiera gustado que hubieran encarcelado más gente, pero pues en fin. Bueno, Lina, ¿quieres que pasemos a las recomendaciones? Sí, porque creo que está muy ad hoc la recomendación que voy a traer hablando precisamente de esto último que estábamos platicando de cuántas personas hay involucradas siempre en estas redes, ¿no? La película que les quiero recomendar es una película del 2016 llamada Las Elegidas. La película cuenta la historia de una joven pareja, Ulises y Sofía. Ulises ha de tener unos 17, 18 años, nunca se dice bien en la película, y Sofía pues es una niña de 14 años. La familia de Ulises se dedica a la trata de blancas. Y su trabajo consiste básicamente en pues seguir trayendo más mujeres que puedan meter a su red de prostitución. El conflicto de la trama sucede cuando Ulises se termina enamorando de Sofía y ahora pues ya no quiere que forme parte de esta red de prostitución, sino quiere salvarla. Y te digo, en una... No es un spoiler porque esto es súper claro que sucede. En una de las escenas llega alguien y le pregunta cuántos años tienes y ella le dice 18. A la tercera vez que le pregunta le dice, bueno, tengo 14 pues, porque pues era muy evidente, ¿no? Y le dice que pues que si no ha hecho por escaparse o que si alguien que los puede ayudar. Y la niña le dice, ¿por qué no vamos a la policía? Y le dice, no, ellos mismos nos ayudan. Entonces, imagínate la desesperanza que se puede sentir cuando tú lo primero que piensas es, pues aquí ir a la policía, pero si te dicen, no, ellos saben y nos ayudan, ¿qué te queda?
Esta película me dejó muy tocada, pues sí te lo comenté, Lupita, porque al menos personalmente cuando miro una película lo hago como para escapar un poquito de la realidad, y esta película tiene demasiada realidad. Es una película Me que, río sad, que te revuelve los... Ya te vi muy contenta, Lupita. Es una película que te revuelve el estómago, que por ejemplo, o sea, conociéndote, Lupita, yo sé que te le ibas a pasar encabronadísima toda la película. Y llorando. Y lloré, sí, también, obviamente. Sí lloré, la verdad. Y aunque no es muy explícita en sus escenas, que yo lo agradecí mucho porque creo que en estos temas ni es necesario, pues. Sí llega a ser muy fuerte. La película en sí, pues, es una historia de ficción como tal, esa historia de estos dos jóvenes, pero pues es de una realidad que se vive pues a diario en nuestro México, ¿no? La historia se desarrolla en Tijuana y pues la encuentran en Netflix. Ahí sí tienen, está cortita, dura 1 hora 20, así que pues ahí está la recomendación. Sí les advierto que sí está fuertecita y sí te deja, pues sí te deja pensando mucho, ¿no? Te deja con esa sensación de asco hacia la humanidad. Así es. Exactamente así me quedé. Tardo mucho tiempo en superar ese tipo de películas o de series también. Sí, te digo, sí, en realidad te digo, por ejemplo, te digo, yo conociéndote, yo Me sé dices. que sí te va a afectar mucho, pues, entonces te digo, no se la recomendaría a todas las personas, pero sí está muy bien hecha la película, entonces, pues, si tienen estómago, pues, adelante. Yo todavía no supero la de Jennifer López con lo de las chicas de Juárez. No sé si la voy a ver, pero si la veo y lloro mucho, te voy a echar la culpa a ti. Y te voy a hablar, no importa la hora a la que sea. Pues lloramos juntas porque sí o sea, me acuerdo y sí, o sea, me da un sentimiento así, Tú traes los pues, Kleenex. muy feo. Claro que sí, Lupita, yo te llevo un chingo. A ver, pues mi recomendación es que lean Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero por ahí si lo buscan se lo van a encontrar. Las Muertas es un libro de 1977. Este relato es la recreación del caso de las Poquianchis, pero pues obviamente con nombres distintos. Algunas de las situaciones sí corresponden a ficción, pero por lo que vi es más bien un relato realizado de forma crítica hacia un caso que fue sensacionalizado porque servía a distintos intereses, ya fueran intereses políticos y morales, y en los que importaba más lo que dijera un periódico que estaba especulando para vender que lo que realmente se podía probar con evidencia. ¿Las Poquianchis son unas culeras? Sí, son unas culeras. ¿Hicieron giras o destruyeron un montón de vidas? Claro que sí. Pero hay muchas cosas que probablemente les encasquetaron y pues no era de ellas. Y yo no digo esto con afán de que, ay, es que no eran tan malas. No, claro que sí, eran unas hijas de la chingada y ahorita probablemente están en el infierno. Pero hay muchas otras personas que también tuvieron culpa y creo que los medios como periódicos y pues ya en la actualidad las redes sociales sí deberían ser un poquito más conscientes en el fact-check al menos. La historia está contada a modo de testimonios y hasta parece que estás presenciando un interrogatorio. Esta recomendación es más para animar el debate y cuestionamiento sobre el caso y no para quitarle peso a los crímenes que estas mujeres cometieron. Si lo leen o si ven la película que les recomendó Lina, cuéntenos qué piensan. O sea, este libro, la neta, está bien cortito, tiene apenas 187 páginas y de verdad se lo leen en un día. Y bueno, pues con esto terminamos este capítulo de Las Poquianchis. Esperamos que les haya gustado mucho. Y pues, de nuevo, muchas gracias por el click y pues esperemos que nos sigan escuchando en los próximos episodios. Bye bye. Bye.